buenas noches a todos. Realmente es un placer tener gente de varios países en este momento. Siempre digo a Rocío que en cada curso de este tipo aprendemos mucho todos, porque a mí me obliga también a aprender mucho de cómo se produce leche o carne en otros países también, ¿no? De Latinoamérica. Como decía Rocío, yo soy médico veterinario de Argentina. Estudié en Santa Fe, eso es el centro del país, es una planicie muy grande, una pampa húmeda, donde la producción de leche principalmente se lleva a cabo sobre pasturas de alfalfa con silajes de maíz. En esta zona, en este momento estamos en verano con temperaturas que varían por la noche a 20 grados hasta 32 o 33 grados durante el día. Y en inviernos tenemos heladas, o sea, fríos con temperaturas de bajo cero, alrededor de 20 heladas en los meses de junio, julio y agosto. Por lo tanto, tenemos un clima muy amplio, con precipitaciones que en esta época, en esta zona, llueve alrededor de 900 a 1000 milímetros por año, ¿sí? Esas son las precipitaciones. La producción de leche en Argentina, como vamos a ver, es básicamente a partir de ganado holando, ¿sí? Holstein, pero hay otras razas también. Una vez que me recibí de veterinario, trabajé varios años en la cátedra de fisiología a cargo de los temas de digestión en rumiantes y monogástricos. Me fui a Chile, hice un posgrado en la Universidad de Chile, muy buena experiencia, excelente nivel en la universidad. Estoy tremendamente agradecido de haber estudiado en Chile. Me recibí en el 96 allá en Chile y luego continué mi trabajo aquí en Santa Fe con una dedicación part-time en la universidad y además trabajando en nutrición directamente con los productores. O sea que hace el año 97 que estoy trabajando en Argentina. Tuve la suerte de recorrer casi todo el país, ya sea para producción de leche y carne. Y en la actualidad continúo trabajando en la facultad a cargo de nutrición animal, en la Facultad de Ciencias Agrarias, ya no en veterinaria, y continúo trabajando asesorando productores a través de una empresa donde brinda los servicios de los veterinarios nutricionistas, que somos 3. Principalmente elaboramos sales minerales para ganado lechero. Así que bueno, esa es mi actividad. Hoy trabajo mucho con explotaciones lecheras a base de pastura y unas cuantas también en confinamiento. Acá en Argentina hay muchos sistemas dry lot, o sea, en terrenos secos donde la vaca queda encerrada y no va a pastoreo. En los últimos 4 o 5 años están migrando muchos establecimientos a esos sistemas por cuestiones de estabilidad climática. Hay zonas donde no llueve tanto y no pueden mantener todo el año la misma producción animal, por eso van a un sistema de confinamiento. En los primeros slides vamos a ver justamente algunas características de Argentina y de la producción. Le voy a pedir a Rocío la presentación porque me quedó el afiche, Rocío, gracias. Como les decía recién, en los primeros slides vamos a ver aquí los temas a desarrollar, donde básicamente uno de los temas es la leche en el mundo, principalmente lo que significa la variación de precios en distintas partes del mundo, lo cual eso ayuda mucho a definir el sistema. Vamos a revisar algunos conceptos más comunes en lo que se refiere a nutrición o producción animal, simplemente para saber de qué estamos hablando. Voy a hablar brevemente de un tema que es la vaca para el sistema, donde en Argentina se habla mucho del tipo de vaca que deberíamos tener para producir. Vamos a hablar de lo que yo entiendo por productividad. Todo esto son 2 slides de cada tema. Vamos a hablar un poquito de las claves de pastoreo y después vamos a hacer una especie de conclusión. O sea que ese es el temario que vamos a desarrollar hoy.
Cuando yo les decía el precio de la leche, principalmente el precio de la leche en polvo, en dólares por tonelada, en los últimos 5 años, esta imagen nos muestra, como podemos ver acá abajo, tenemos años 2015, 2016, hasta inicio del 2017. Nos está mostrando una gran variación de precios del precio de la leche en polvo. ¿Por qué es importante esto? Porque Argentina es un país que en cierta forma exporta algunos productos lácteos, alrededor del 20% de la producción anual, y por lo tanto no solo nos manejamos con el precio interno. Depende de la producción anual que tengamos, de eso depende cuánta cantidad de leche se va a exportar. Por otro lado también algunas cuestiones de precios internacionales. Pero ¿qué ocurre? Estamos viendo que desde el 2017 hasta la actualidad, ya inclusive 2020 se está repitiendo, podemos ver la fluctuación de precios, donde el precio más bajo fue de casi $2.600 la tonelada y el precio más alto de $3.300 la tonelada, con un precio promedio de $2.960 la tonelada. Entonces esto nos está dando una idea de que si Argentina aumenta la producción de leche y tenemos cada vez más excedente para exportación, sin duda que este va a ser el valor esperado de nuestra leche que más se va a repetir. Nosotros tenemos bastante fluctuación, pero por eso que yo siempre digo que antes de elegir el sistema productivo debemos hacer un buen análisis del mercado, porque a veces nos entusiasmamos mucho con los sistemas productivos y después nos damos cuenta que para eso necesitamos un piso de precio, o sea, un precio mínimo relativamente elevado para poder seguir en el mercado. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este tema. Cuando nosotros vemos lo que ocurre en el mercado lácteo en Argentina, años 2018 y 2019, como recién les decía, el 80% de la producción es de consumo interno. Nosotros producimos, en el 2018 hicimos 10.500 millones de litros, ¿sí? Todavía en esta página, que es una página oficial acá en Argentina, no están los datos actualizados del año 2019, aparecen algunos datos donde inclusive podemos ir viendo la evolución de esa producción. En 2018 entonces hicimos 10.500 millones de litros, para 2019 los datos actuales indican, esta misma página, que se logró 10.343 millones. O sea que hubo una disminución del 1,75% menos que en 2018. Y cuando analizamos los precios, cómo fueron distribuidos, del precio que compone el producto lácteo, el 34% del producto llegado a góndola, el 34% lo va a recibir el productor, el 27% la industria, el 27% la comercialización y el 10,9% el Estado en forma de impuestos, que este año inclusive, específicamente aumentó. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad alrededor de un tercio es lo que el productor va a recibir de lo que se vende el precio en góndola. Por otro lado, esto no es un acuerdo, o sea, estos precios varían y por eso, o estas proporciones varían, y por eso que muchas veces hay protestas de los productores de nuestro país para lograr mayor participación y mejorar el precio de la leche que recibe el productor. Cuando hablamos de algunos conceptos importantes para tener en cuenta, decimos que al momento de definir el sistema de pastoreo, y elegí este tema porque conozco que en muchos países, que por lo que veo hay muchos participantes, como por ejemplo Perú, Colombia, Ecuador, la producción de leche suele hacerse sobre pastoreo. No tanto así en México, donde ha crecido mucho el sistema de producción en estabulación. Entonces, en estos países donde principalmente se hace pastoreo, ya sea por razones de precios de la leche
o precio de los concentrados, o también por logística para el acarreo de los granos, se complica mucho y por lo tanto uno de los puntos más importantes es tener en cuenta el peso vivo de la vaca. ¿Qué ocurre? Recordemos que, y esto lo vamos a ver en el curso, el peso vivo de la vaca es el que va a definir el gasto fijo para mantenimiento. O sea, la vaca por su peso vivo necesita una cantidad de energía para mantenerse. Por lo tanto, ¿qué hay que recordar? Que a mayor peso vivo, esa vaca tiene mayor gasto de mantenimiento y además va a tener mayor gasto para actividad. Esto es importante tener en cuenta porque nosotros en producción de leche podemos tener vacas desde alrededor de 400 kilos de peso vivo, ¿sí?, a vacas que pueden variar hasta alrededor de 600 kilos como son las Holstein nuestras. Entonces, en este rango, que ya lo vamos a ver, este requerimiento de energía para mantenimiento equivale a algunos litros de leche. Por otro lado, se sabe que a igual peso vivo, las vacas con más producción, mayor producción de leche individual, requieren más energía. O sea, por cada litro de leche se requiere más energía. Y además, el consumo de alimento, principalmente el consumo de materia seca global, es el primer factor que define la producción de leche. O sea, primero debemos siempre asegurar el consumo. Después, por eso hablamos de la disponibilidad de alimento. Segundo punto, evaluar el contenido de fibra, que también limita el consumo, y la calidad de esos alimentos a través de la digestibilidad. O sea que estos son por lo menos los tres grandes componentes que pueden definir el consumo de manera grosera, ¿sí? Nosotros en el curso vamos a ir profundizando estos temas, pero siempre entonces recordar que disponibilidad o la oferta de alimentos, yo siempre voy a hablar de oferta, contenido de fibra porque produce llenado ruminal, entonces limita la cantidad de alimento para comer, y la digestibilidad porque es la calidad del alimento que está relacionado justamente con el llenado ruminal. Si el alimento es de baja digestibilidad, permanece más cantidad de tiempo a nivel ruminal y por lo tanto produce saciedad, o sea, un llenado ruminal. Por otro lado, cuando hablamos de concentrados, principalmente nos vamos a referir a alimentos que van a aportar mayoritariamente energía, proteína o los dos juntos. Cuando hablemos solo de los granos, como el grano de maíz, por ejemplo, estamos hablando de un alimento específicamente energético, porque contiene alrededor del 70% de almidón y muy baja proteína, ¿sí?, que puede ir entre un 5% hasta un 9% del grano de maíz en cuanto a proteína. Pero por el otro extremo tenemos los expellers de oleaginosa, como el de soja o soya, donde estos concentrados proteicos o energéticos proteicos, porque son alta en energía también, pueden tener hasta un 40 o 45% de proteína, ¿sí? Y lo importante en los sistemas pastoriles es tratar de no hacer sustitución, o sea que cada vez que agreguemos concentrados, aumentemos el consumo total del alimento. De lo contrario, vamos a estar cambiando un forraje por un concentrado, que sin duda que se hace eso, pero bueno, hay que ver cuál es el momento óptimo para no continuar haciendo la sustitución. Cuando en el título puse la vaca para el sistema productivo, hay muchos trabajos que demuestran, y esto hace muchos años que se viene trabajando principalmente desde Nueva Zelanda, hay muchos trabajos modernos desde Irlanda, ya que Irlanda a partir del año 2000 hizo un giro muy rotundo con una política nacional muy fuerte sobre la producción de vacas en pastoreo, donde en estos países, con todos los estudios, ¿qué dicen los investigadores? Que existe una clara evidencia que es importante seleccionar vacas que sean compatibles con el sistema productivo. Esta frase es importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros nos entusiasmamos con querer tener alta producción individual. Y eso no va de la mano con un sistema netamente productivo. ¿Por qué? Porque la vaca tiene algunas limitaciones al momento de lograr la cantidad de nutrientes que necesita.
Las vacas para sistemas en pastoreo deben mostrar capacidad innata para lograr altos consumos. Hay muchos trabajos que han comparado las vacas que se seleccionan para sistemas en pastoreo y se ve que son vacas más agresivas al momento de entrar a la pastura. Además, dedican mayor cantidad de tiempo durante el día para el pastoreo y por lo tanto van a ser más aptas para estos sistemas. Eso debería ser suficiente para cubrir los requerimientos de mantenimiento del animal, la actividad, porque como sabemos, el animal cuando va a pastoreo tiene que caminar, además cubrir la producción de leche y un adecuado balance de energía y eficiencia de conversión, o sea, transformar esa energía y proteína a partir del forraje en el producto que nosotros queremos, que es la leche. Y hay muchos trabajos también que demuestran la capacidad que tienen ciertos genotipos de vacas en transformar en distintos momentos de la lactancia mayor o menor cantidad de energía, por ejemplo, en peso vivo. O hay vacas, por ejemplo, de mayor mérito genético que tienen predisposición a perder mayor cantidad de peso vivo al inicio de lactancia. Por lo tanto, ese tipo de vacas no son las más adecuadas para los sistemas de pastoreo. Entonces, cuando hablamos de la vaca para el sistema productivo, es importante que tengamos en cuenta cuál es el sistema productivo que quiero tener en mi país y cuál es el que me permite la economía de mi país desarrollar. Y entonces, en función de eso, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar con esa vaca que se adapte, que tiene que producir leche, tiene que preñarse para producir un ternero por año y ser eficiente en la conversión del alimento en leche. Nosotros sabemos que las vacas con alto potencial de producción, como existe acá en Argentina, acá tenemos una base genética muy fuerte de Estados Unidos y de Canadá, con vacas que producen alrededor de 40 litros de leche al inicio de lactancia, con lo cual son vacas difíciles de que se adapten bien en sistemas de pastoreo puro. Acá se usa mucha suplementación porque Argentina es un país fuertemente productor de grano y por eso lo permite. Pero esta vaca, digamos que tenemos que manejarla muy bien en sistema de pastoreo para tener éxito, para poder preñarla y no tener problemas metabólicos o problemas reproductivos. Solamente con pasto, nuestra vaca no alcanza a consumir suficiente cantidad de forraje para satisfacer la demanda de energía y proteína y por lo tanto deben consumir concentrado. Nuestra vaca de 580 a 620 kilos por la producción que tiene en el momento máximo de su lactancia, solo con forraje no puede sostenerse. Es por eso que le destaco este concepto. Generalmente lo que ocurre en inicio de lactancia es un balance energético negativo muy severo, donde generalmente, ¿qué quiere decir? Que la vaca gasta más energía que lo que recibe en la comida y por lo tanto pierde peso, mucha pérdida de peso vivo, con lo que primero se ve afectado es el ciclo reproductor, donde lo que vemos es anestro, la vaca deja de ciclar. Y ahí tenemos el primer problema, porque no vamos a mantener un parto por año. Por lo tanto, esa vaca tarde o temprano va a salir del sistema. Además, con esas vacas que pierden mucho peso vivo, suele ocurrir enfermedades metabólicas como la cetosis y además se sabe muy bien que cuando la vaca está con balance energético negativo, empieza a haber problemas inmunológicos, o sea, problemas de puerperio, problemas de mastitis, y esa vaca se enferma mucho más fácil y además es descartada, ¿no? Todo esto cuando no logramos adecuadamente satisfacer los requerimientos de este tipo de vaca. Bien, cuando nosotros hablamos de los distintos tipos de vaca, yo puse una vaca, digamos, con mínimos requerimientos, como tenemos arriba a la izquierda, vacas que están prácticamente en estado de sobrevivencia, con baja producción. Las vacas típicas de alto mérito genético, que se ve
acá en Argentina, que nosotros llamamos cabañeros a la gente que lleva estas vacas de pedigree, que generalmente son de origen estadounidense o canadiense, que de hecho mucha gente de Colombia o de Perú viene a Argentina a ver a cómo crían los animales de esta gente, y que se ha desarrollado también porque va mucha gente de acá para allá, a Perú y a Colombia principalmente. Y después en esta foto podemos ver aquí abajo un poco cómo fue evolucionando el tamaño de animales en nuestro país, ¿no? Podríamos decir que la vaca de la izquierda es una vaca relativamente antigua, chica, de alrededor de 480 kilos. Esta vaca en el centro es una vaca de alrededor de 550 kilos, y esta vaca de la derecha es una vaca que está pesando alrededor de 600 a 620 kilos. Eso es lo que ocurrió en Argentina. Este es de un productor, ya esa foto tiene muchos años, era del año 2010 esa foto, un productor que había partido con vacas, digamos, de genética muy vieja, fue mejorando y hoy en día tiene ya casi todas vacas de este tamaño de la derecha. También he incorporado a otras razas, como en este caso la Girolando, donde es una raza que veo que se ha expandido con mucho éxito, y creo que por su gran adaptación a forrajes con alto contenido de fibra y capacidad de adaptarse a distintos climas, me parece que es una vaca que nos vamos a acostumbrar a verla cada vez más, así que por eso la incorporé. En Argentina justamente hay un productor aquí en Santa Fe que ya tiene alrededor de 30 hembras de primer lactancia, cruza con Holstein Nacional, así que bueno, estaremos viendo cómo es su comportamiento futuro. Y por otro lado, esta es una foto de Ecuador, donde la puse principalmente para mostrar que los sistemas de producción son muy versátiles y muy dispares, donde hay sistemas de producción en altura que para nosotros que estamos en llanura no es lo más normal, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, las gramíneas como el régras los sembramos en invierno, solamente las podemos aprovechar desde aproximadamente fin de abril o mayo hasta noviembre, y no son nuestras pasturas principales, ¿no? Nosotros generalmente trabajamos con alfalfa, que es una leguminosa perenne, ¿sí?, que dura alrededor de 3 años, y al régras o avena, por ejemplo, la sembramos en invierno como verdeos de invierno para aumentar la oferta. Para los que están viendo la altura sobre el nivel del mar, nosotros acá en Santa Fe estamos entre 45 a 50 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Yo estoy a 30 kilómetros del río Paraná, o sea que estamos bien abajo contra el agua nosotros. Bien, por otro lado, me parece muy adecuado para ese sistema este tipo de vaca, ¿no? Porque es justamente una vaca que puede desempeñarse muy bien con un sistema basado principalmente en pastoreo, en altura, y realmente va a ser muy eficiente para transformar ese alimento en leche. Cuando yo les decía que hay diferencias muy fuertes en peso vivo, por ejemplo entre 450 y 600 kilos, ¿qué ocurre? Estas dos vacas tienen, si nosotros las dejamos solamente a pastura, acá en Argentina se hizo un ensayo en INTA hace muchos años, yo diría que alrededor del año 2008 o 2007, se hizo un ensayo donde se lo llamó Unidad de Producción de Leche Orgánica, donde solo las vacas comían forraje. Y uno de los problemas que tenía era que las vacas no permanecían en el sistema porque no se preñaban. Pero ¿qué vemos? Que esa vaca grande es capaz de comer alrededor de 18 o 19 kilos de forraje, ¿sí?, haciéndole una oferta de alrededor de 30 kilos de materia seca por día. O sea, si le ofertamos 30 kilos de materia seca, come 18 o 19 kilos por día. La vaca chica es capaz de comer alrededor de 15 a 16 kilos de materia seca. Cuando nosotros multiplicamos los kilos de materia seca
por el valor de energía que tiene en promedio ese forraje, vamos a ver que esta vaca logra consumir 36 megacalorías y esta 41. La energía para mantenimiento que ella necesita tenemos de 12,6 y de 15,6. Y para actividad, por su peso vivo, a distinto peso vivo, para hacer 3 kilómetros por día, necesitan esa cantidad de energía. Por lo tanto, cuando yo a esta energía que consume le descuento lo de mantenimiento más la actividad, le queda a esta vaca una cantidad de energía que ella podría estar produciendo 18,4 litros. Y a esta vaca Holstein grande le queda un remanente de 19,3 litros, a pesar de que come más cantidad de alimento. Por lo tanto, podemos ver que hay 2 kilos de materia seca, pero solamente 1 litro de leche de diferencia. ¿Qué he considerado en estos datos para hacer los cálculos? Que esta vaca puede hacer un pico de lactancia, o sea, la producción máxima con 24 litros y esta con 30 litros. La diferencia en energía por día, o sea, con lo que come esta vaca y en el momento que está haciendo el pico de producción, en su máxima producción, esta vaca chica está en un balance energético negativo, con lo cual pierde 6,7 megacalorías y esta vaca grande pierde 12,9. Si yo esa energía la pongo en equivalente peso vivo, o sea, condición corporal, esta cantidad de energía significa 800 gramos de peso vivo por día. Y esta vaca Holstein va a perder 1,5 kilos de peso vivo por día. ¿Está? O sea que, como podemos ver, esta vaca chica va a estar relativamente bien en ese sistema de pastoreo, a pesar de que pierda peso en inicio de lactancia, pero esta vaca Holstein en pastoreo, perdiendo 1,5 kilos, no va a estar nada bien. Si yo a esos valores los llevo a score corporal, me dice que la vaca Jersey o esa vaca de la foto va a demorar 62 días en perder 1 punto de score corporal, mientras que la Holstein en 30 días va a perder 1 punto de score corporal. Entonces, rápidamente con este ejemplo sencillo, podemos ver por qué la vaca chica se adapta mejor a un sistema de forraje que una vaca grande. Pensemos que las vacas grandes fueron seleccionadas con otro fin. Fueron seleccionadas ¿para qué? Para que por metro cuadrado, teniendo en cuenta la inversión de los sistemas estabulados, por metro cuadrado produzcamos la mayor cantidad de leche. Entonces, para ese caso, esta vaca es muy adecuada, la de 600 kilos. ¿Por qué? Porque yo en 600 kilos o en 2 metros cuadrados, supongamos, donde esté parada esa vaca, por darle un valor, voy a producir 30 o 40 litros de leche por día, y más también. Mientras que con la otra voy a producir mucho menos, ¿sí? O sea que fueron vacas o biotipos seleccionados con 2 fines diferentes. Y eso es importante tenerlo en cuenta, más allá de que nos guste mucho tener altas producciones individuales. Cuando hablamos de productividad, generalmente en sistemas de pastoreo, nosotros estamos acostumbrados a hablar la productividad en función de la tierra que tengamos, ¿sí? Y no por la cantidad de animales. O sea, ¿qué decimos nosotros? Nosotros utilizamos la hectárea de terreno, ¿sí?, como unidad de medida. ¿Por qué? Porque el terreno es muy caro. En Argentina, las explotaciones, una hectárea cuesta alrededor de $15.000. Por lo tanto, yo tengo que producir la mayor cantidad de leche por hectárea y tengo que tener la mejor respuesta productiva por hectárea. Nosotros hablamos de litros libres de gastos por hectárea, o sea, cuando descontamos todos los gastos. Pero haciendo un cálculo relativamente sencillo, sabemos que la productividad va a estar dada por
la cantidad de animales que tenga por hectárea, ¿sí? Y a eso le llamamos carga animal, el porcentaje de vacas en ordeño, que a esto va a estar relacionado con la reproducción. Si yo funciono bien y tengo un intervalo parto-concepción relativamente adecuado, alrededor de 100 días, 120, voy a poder tener un parto por año. Por lo tanto, el porcentaje de vacas en ordeño debería ser mayor al 80%, ¿sí? De esta forma voy a estar siendo eficiente con mi porcentaje de vacas en ordeño. Lo ideal sería que esté en el 85%. Y por otro lado, la producción individual, maximizar la producción individual. Cuando yo multiplico las tres cosas, supongamos que yo tengo una vaca y media por hectárea, supongamos en 100 hectáreas, 150 vacas, una vaca y media por hectárea, con 75% de vacas en ordeño, con 20 litros por promedio en todo el año, por 365 días, eso me dice que voy a producir 8.200 litros de leche por hectárea por año, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hacen los productores siempre es cómo aumentar esta producción por hectárea por año y seguir siendo rentable. Entonces, sabiendo que estos son los tres componentes principales, tenemos una manera es mejorar la producción de forraje para poder aumentar la carga, tener más animales. Segundo punto, alimentarlos bien para que se preñen y tenga mayor porcentaje de vacas en ordeño. Y tercer punto, de cada vaca que yo aumenté en el sistema, poder aumentar la producción individual. Por lo tanto, de esa manera, yo puedo elevar la producción global por hectárea por año. Entonces, eso es en lo que trabajamos en Argentina. El punto inicial acá, para poder aumentar la carga, esto es comida, ¿sí? Esto es comida, y esa comida principalmente va a ser forraje, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el alimento más barato que podemos tener en el campo. O sea, primero tengo que generar la comida para programar la carga animal. Eso es fundamental. Bien, en este ejemplo podemos ver qué pasa si yo logro, a medida de que planifico, tengo más alimento, puedo tener más animales y paso de 1,5 vacas por hectárea, ¿sí? Supongamos que recién estaba más o menos en este valor de 8.000, 9.000, dependiendo el porcentaje de vaca ordeño. Si paso de 1,5 a 2, porque mejoré la producción de pasto, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar la cantidad de leche por hectárea. Y a su vez, si yo doy mejor calidad de alimento, porque produzco forraje de mejor calidad, y paso de 20 litros a 24, por ejemplo, voy a aumentar entonces de 12.000 a casi 15.000 litros de leche por hectárea. Estos valores de 22 y 24 son promedios anuales, o sea que yo voy a estar en momentos de 22 litros y momentos de 26 o 27 litros, ¿sí? Eso me da 24 litros promedio. Y en general, lo que estamos viendo es que la mayoría de los productores que están trabajando con mejoramiento, o sea, mejoramiento en la producción de forraje, en la eficiencia de cosecha, están en estos valores, ¿sí? Están en valores entre 11, 13 a 15.000 litros de leche por hectárea por año, con distintas combinaciones, ¿no? Alrededor de 1,7 a 1,8 vacas por hectárea y alrededor de 22 a 24 litros como promedio anual. Entonces, ¿qué ocurre? Para nuestra situación, superar esta producción para tener más producción individual, lo que están haciendo los productores actualmente es agregando más cantidad de concentrado. ¿Por qué? Porque como no tenemos generalmente riego, o sea, acá nos manejamos en secano, con las lluvias que caen simplemente, entonces
se nos dificulta producir más materia seca. Entonces los productores comienzan a agregar concentrado en la dieta para poder aumentar esta producción. Cuando agregamos concentrado, vamos a tener menos margen de rentabilidad y mayor riesgo a la variación de precios, ¿sí? Tanto de los granos como de la producción de leche. Esa es la situación que más se da en nuestro país en este momento. ¿Por qué muchos productores pasan de un sistema de pastoreo a un sistema de confinamiento? Primero, porque el sistema de pastoreo necesita control, ¿sí? Necesita control. Nosotros no podemos simplemente mandar las vacas al campo. Necesita saber primero la rotación de forraje, o sea, cómo voy a comer las parcelas. Necesito saber qué oferta, o sea, qué disponibilidad de pasto tengo en las parcelas para saber si mis vacas satisfacen las necesidades. Saber si voy a destinar, por ejemplo, a reserva, ¿sí? Reservas, por ejemplo, de henos, y de esa forma programar el corte para que nuestros animales siempre coman la misma calidad. Y después, la duración de la comida en esa parcela. Nosotros hacemos comidas para mediodía, ¿sí? Nuestras parcelas generalmente tienen mediodía. ¿Qué hacemos nosotros? Supongamos, las vacas están 6 a 8 horas diarias sobre el pastoreo. Es muy frecuente que en esa parcela el empleado le suministre o el productor le suministre una comida para 2 horas, luego con un alambre eléctrico siempre le va dejando para 2 horas más y luego para las próximas 2 horas. Entonces, las vacas siempre están comiendo sobre una parcela nueva con mayor oferta de forraje y disminuimos el pisoteo. Esto está altamente relacionado con la eficiencia de cosecha. ¿Qué es la eficiencia de cosecha? Es la cantidad de alimento consumido, ¿sí?, en relación de la cantidad de alimento ofertado. ¿Está? Si yo tenía 1 kilo por metro cuadrado y solamente consumí 400 gramos, mi eficiencia de cosecha va a ser de un 40%, ¿sí? Y eso es algo muy bajo. Por eso que no solo hay que producir el pasto, sino también hay que ser eficiente en cosecharlo. El otro punto importante es que por nuestra temperatura y nuestras lluvias, acá las malezas son muy abundantes y hay que hacer muchos controles de malezas, principalmente en primavera y verano. Y después, el otro punto que sabemos todos, que para que se produzca una buena cantidad de forraje, es importante devolverle al suelo a través de la fertilización lo que el forraje se ha llevado. Y para eso tenemos que hacer análisis de suelo y saber cuánto se lleva el cultivo por temporada para poder reponerlo y así poder año tras año poder mantener la fertilidad del suelo. Si no, va a llegar un momento que nuestros forrajes van a producir cada vez menos y por lo tanto nos vamos a estar comiendo la fertilidad y no le vamos a dejar a las generaciones futuras el mismo suelo que hemos recibido. Cuando vemos todos estos puntos, ¿qué sabemos? Que viendo eso, vemos que no siempre es fácil lograr todo esto, pero es posible, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta, principalmente porque en algunos países como Argentina hay muchas explotaciones donde el dueño no vive en el campo, el dueño vive en la ciudad o en el poblado y en el campo hay empleados. Y los empleados a veces están sobrecargados de tareas y no miran con detenimiento todo este ciclo para poder hacer un buen pastoreo. ¿Qué ocurre? Una cosa es mirar y otra cosa es observar, ¿sí? Muchas veces ellos miran y saben que tienen pasto, pero no observan cómo se va a comportar ese pasto a futuro en cuestión de disponibilidad, cantidad de malezas, por ejemplo,
o simplemente la rotación que tengan que hacer si hizo días más fríos o hizo días más calurosos. En la zona donde estamos nosotros, en esta época, con la temperatura que yo les comentaba recién, nosotros estamos con temperaturas en estos días de alrededor de 26 grados centígrados, ¿sí? Bien sabemos que para el caso de la alfalfa necesita en promedio acumular unos 550 grados de temperatura, ¿sí? Para volver a ser consumida. Por lo tanto, si yo hago 550 grados dividido 26, eso me da que cada 22 días yo voy a volver a comer la misma franja. O sea que a eso el empleado lo tiene que tener asumido y tiene que saber que la rotación en esta época es de 22 días. Por ejemplo, para Navidad, el 24 a la mañana, estuve con otro ingeniero revisando una alfalfa que estamos haciendo un ensayo de crecimiento y pusimos unos sensores en una parcela que había sido comida hacía 2 días. Y resulta que fueron días de mucho calor. Esos días estuvimos entre 30 a 33 grados durante más de una semana. Esa alfalfa, a los 16 días, ya estaba otra vez en momento de ser consumidas y a los 18 días ya tenía el pimpollo para empezar a florecer. O sea que ahí, en ese periodo, por aumento de la temperatura, en vez de estar en 22 días, el periodo de rotación estuvo en alrededor de 16 a 18 días. ¿Qué pasa si el empleado no se da cuenta? Simplemente va a empezar a comer alimento o forraje en principio de floración, con menos digestibilidad, más duros y por lo tanto va a bajar la producción, ¿sí? Por eso hace falta control. Esta es una parcela típica de nuestra zona. De paso acá pueden ver que esto es una planicie total, ¿sí? Acá hay kilómetros y kilómetros de todo terreno plano, con muy leves ondulaciones en esta zona, donde el agua cuando llueve demora bastante en escurrirse, ¿no? Pero bueno, como podemos ver del lado izquierdo, vemos la oferta de alimento. Esta pradera de alfalfa está ya muy cerca de tener botón floral. Y del lado derecho, donde dice remanente, es cómo quedó la pradera de alfalfa una vez que las vacas consumieron. Este es nuestro famoso alambre eléctrico, que es un hilo, ¿sí? Con filamentos muy finos metálicos, donde nosotros hacemos las franjas. Ahí podemos ver acá en esta parte, ¿sí? Donde se nota que hay una diferencia en el suelo, ¿sí? Vemos que acá hay inclusive algo de pisoteo y después cambia de color. Ese es el lugar donde realmente estaba el hilo, ¿sí? En este lugar acá. O sea que básicamente acá en perspectiva vemos que este era el ancho de esta parcela, la otra parcela va a estar de este lado. ¿Y qué ocurre? Cuando el empleado larga por primera vez durante la mañana acá, él tiene un hilo puesto en este sector, que luego de 2 o 3 horas, dependiendo la cantidad de vaca que tiene, este señor viene, saca este hilo y le da acceso a la totalidad de la franja, ¿sí? O sea que es como que en esta franja él coloca el hilo en este lugar y después de 3 horas lo saca para que las vacas puedan comer la totalidad de la franja. Estas parcelas tienen aproximadamente 400 metros de largo, ¿sí? Acá tenemos 400 metros de largo por unos 30 metros de ancho, o sea que tenemos acá unos 12.000 metros cuadrados, ¿sí? 1,2 hectáreas, donde generalmente damos, dependiendo de la cantidad de animales, una cantidad para 3 horas y luego para las 3 horas siguientes. Este es un establecimiento con bastantes vacas, ¿no? Aquí podemos ver un claro ejemplo de la eficiencia de cosecha. Recién, justamente uno de las cosas a rescatar de este establecimiento es que el remanente en la comida, una vez que las vacas pasaron,
es de alrededor de un puño, de la altura del puño. Tenemos entre 5 a 7 centímetros de altura ese forraje y vemos que está comido de una manera muy, muy regular. Casi toda la parcela está muy bien aprovechada. Mientras que en este otro campo vemos aquí a la derecha la franja que ya fue pastoreada, donde quedó mucho remanente. En este caso se consumió alrededor de un 60% de lo que había de oferta, y a la izquierda vemos que hay mucho remanente y que todavía queda para ese día mucha cantidad, donde quizás a lo mejor solo un 30% se ha consumido, ¿no? O sea, acá en este lugar tenemos el alambre eléctrico colocado, donde ahí inclusive vemos la varilla que lo sostiene, y hay una clara diferencia. O sea que obviamente sobre esta parcela los animales deberían estar todavía un tiempo más para poder lograr mayor eficiencia de cosecha, porque acá todavía hay mucha plata puesta en términos de forraje, ¿sí? Inclusive la de la derecha del día anterior ha quedado todavía con un remanente importante que se podía mejorar. O sea, esa es una clara evidencia de cuando nosotros vamos al campo y a veces la alfalfa tiene un crecimiento tan activo que si el empleado no se da cuenta que tiene que achicar la parcela porque todos los días tiene más cantidad de pasto. Entonces, es por eso que le empieza a sobrar pasto, porque él no se dio cuenta que le empieza a sobrar pasto porque la alfalfa sigue creciendo. Bien. Otra cuestión muy importante, que esto es en el campo de la foto anterior, en este establecimiento, ¿sí? En este establecimiento, desde los meses de septiembre hasta marzo, que es cuando la alfalfa crece de manera muy fuerte, nosotros cortamos el pasto para ofrecérselo. Es lo que llamamos preoreo. ¿Qué hacemos? 4 o 5 horas antes de soltar las vacas, le cortamos el pasto con un tractor y una desmalezadora, una segadora, ¿sí? Y lo dejamos hilerado como si fuéramos a hacer una reserva. Ese pasto se marchita, lo hacemos en época de primavera y verano, en verano lo hacemos en menos tiempo, en alrededor de 3 horas. Ese pasto se marchita y tiene una ventaja. Tiene la ventaja de que las vacas pisan menos y además al estar cortado el tamaño de bocado es mayor y la eficiencia de cosecha es mayor. En este lote, en este grupo de vacas, hay alrededor de 220 vacas, ¿sí? Este es un establecimiento que tiene 330 a 350 vacas en ordeño, solo vacas adultas. Hay otro establecimiento pegado a este de vacas de primer parto, vaquillonas. Y acá entonces nosotros llamamos un lote de punta, un lote de alta producción, donde son más o menos 2/3 del rodeo que consumen forraje y además son suplementadas con silaje de maíz y grano en la sala de ordeño, ¿sí? Pero eso es una forma típica de sistema de pastoreo en Argentina, ¿sí? Ya sea en nuestra zona con preoreo para mejorar la eficiencia de cosecha, también disminuimos el riesgo del empaste o el timpanismo, ¿sí? Que es muy frecuente. Entonces, bueno, pasando ahora un poquito más específico para que ustedes puedan comparar con su situación, hoy el precio de la leche está en el orden de 28 centavos de dólar por litro. Una pradera de alfalfa cuesta $32 la tonelada de materia seca. Acá vemos todos dólares por tonelada. El silaje de maíz que rinde 10 toneladas por hectárea de materia seca está en $75. Esto es bastante barato comparado con otros países. El grano de maíz molido, $170 la tonelada, ya molido. Y la soja, ¿sí? O soya, ¿sí? Con 43% de proteína, esto es por prensa, cuesta $267 la tonelada. Esos son nuestros precios actualmente. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos que a medida que hay más pastura en la dieta, es menor el costo de producción. Mucha gente compara los sistemas de producción en cuanto a eficiencia de conversión. Y en realidad,
yo sé que es importante tener en cuenta la eficiencia de conversión, pero el costo de producción es importante porque si yo en algún momento caigo a valores de 21 centavos de dólar por litro, por más que sea eficiente, mi costo de producción va a ser alto. ¿Por qué? Porque todos mis alimentos son altos. Entonces, cuando los países deciden producir a pasto, es porque ellos saben que en algunos momentos tienen precios del litro de leche tan bajos que si agregan grano no pueden sostener la producción o cae la rentabilidad. Y es por eso que es importante tenerlo en cuenta. O sea, sabemos que a mayor pastura, menor costo de producción. Por otro lado, también sabemos que a mayor pastura consumida, mayor es el ingreso neto. ¿Por qué? Porque hacemos un mix o una dieta más económica. Y si somos eficientes en combinarla, el ingreso neto por hectárea va a ser mayor. Y eso en Argentina se ve claramente que a medida que mejoramos la utilización de la pastura por hectárea, nosotros hoy estamos acá, quizás los mejores productores están logrando entre 8.000 a 9.000, los productores promedio están entre 8.000 a 9.000 y los mejores productores están aprovechando alrededor de 10.000 kilos de materia seca por hectárea, siendo pocos los que están en 12.000 y muy pocos los que están en 14.000 kilos de materia seca por hectárea, ¿sí? Como promedio de todo el establecimiento. Y sin riego, ¿no? A eso me refiero. Pero bien, eso es hacia lo que nosotros tendemos. Quizás nuestro objetivo principal va a ser estar acá, entre 10.000 a 12.000 kilos de materia seca consumida, ¿sí? No producido, consumido, sabiendo que aprovechamos alrededor de un 60 a 70% del forraje, en el mejor de los casos, y siendo muy eficientes. Bien, si yo llevo esos números para el caso de un productor que es el productor que hace el preoreo que recién mostré, ese productor tiene 3 establecimientos de ordeñes con distintos sistemas, ¿no? Pero tiene un sistema que por las características productivas en los 3 entrega la alimentación de concentrado en la sala de ordeñe. En esta da 6 kilos por día de concentrado, en este 7,5 y en este, que es el de las vacas adultas, 9 kilos. Lo que vemos es la producción promedio anual, 23 litros, 24,2 y 26 litros promedios anuales. Estos son los kilos de materia seca que consume promedio anual en cada establecimiento, y esto es lo que consume de alfalfa en cada establecimiento. Este es un establecimiento que, como ven, claramente consume más alfalfa porque el empleado es convencido de que tiene que consumir alfalfa. Por otro lado, en este establecimiento podemos ver que la carga animal es menor. Tenemos 1,6 vacas por hectárea, mientras que en este otro establecimiento se consume menos pasto, pero ¿qué hacemos? Como se produce mucho, le agregamos más animales para que él realmente pueda consumir todo el pasto. Y acá tenemos una situación intermedia. Este consume buena cantidad de pasto y a su vez tiene alta carga. Estos son los precios en pesos nuestros por kilo de alimentos, ¿sí? 16 el litro de leche o los 28 centavos de dólar, el alimento concentrado, el silaje por kilo de materia seca y la alfalfa por kilo de materia seca. Bien, ahora vemos qué ocurre en este establecimiento. Fíjense que el costo por vaca por día, acá tenemos 119 pesos argentinos, casi 140 y 157. La facturación por vaca por día, o sea, el precio del litro por la cantidad de litros, tenemos 394, 400, 436, o sea que este factura más. Pero cuando hacemos la diferencia, por cada vaca, este nos deja 275 pesos por vaca, este nos deja 266 y este 279. Si nosotros hacemos solo el cálculo de cuánto nos queda por vaca, obviamente que el primero y el tercero son los dos que
nos dejan más plata por vaca. Pero resulta que si yo lo transformo, inclusive a eso dividido el precio, lo transformo en litros de leche libres de gasto de alimentación, va a representar esto. O sea, con este me queda un equivalente a 16,6 litros libres de leche por vaca por día. Pero fíjense lo que yo les decía, si yo quiero producir leche barata, el primero es el que por litro tengo la leche más barata. Y el tercero es el que por litros tengo la leche más cara. Por lo tanto, la conjunción de estas cosas hace que cuando yo multiplico la cantidad de vacas por hectárea con la cantidad de litros libres por vaca, me da que este establecimiento produce 9.500 litros de leche por hectárea por año. Ahora este, que producía menos, tiene más animales, tiene 2 vacas por hectárea. Cuando lo multiplico por 15, me da que produce 11.800, casi 11.900. Y fíjense que termina siendo más alto que el primer establecimiento que tenía mayor litros libres por vaca. O sea que cuando nosotros evaluamos la productividad por superficie, porque es el capital que nosotros tenemos asignado, tenemos que ver, en definitiva, cuán rentable es el negocio, no solo por vaca, sino teniendo en cuenta por vaca y la cantidad de vacas que tenemos, porque si no, de lo contrario, en este lugar tenemos más capital asignado por vaca que en este lugar. Yo acá tengo casi un 25% más de vacas que en este otro lugar. Eso es lo importante y por eso produzco mayor cantidad de leche. Por lo tanto, podría decir que este es el más eficiente para esta situación. Este está en segundo lugar y este está en tercer lugar, a pesar de que este es el que produce la leche más barata. Ahora bien, vamos a ver qué pasa en estos 3 casos con el riesgo. Como dijimos antes, uno de los problemas de estos 3 establecimientos es que en este, que da más concentrado, en teoría debería tener más riesgo. Entonces nosotros, en este caso, le hago un pequeño análisis de sensibilidad de precio, muy superficial, donde digo, bueno, ¿qué pasa si cambia el precio de la leche en dólares por el productor? Que en Argentina, de hecho, ocurre. Hoy estamos acá, en el 2017 estamos acá, y años anteriores estuvimos acá o menos, ¿sí? En algunos momentos llegamos a estar a 15 centavos de dólar. Entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cómo se comportan los 3 establecimientos frente a estas variaciones de precio? Fíjense que el primer establecimiento, que era el que producía leche más barata, cuando baja el precio de la leche, va a ser el más rentable, ¿sí? Pasa a estar en primer lugar, el otro en segundo y este en tercer lugar. Cuando la leche aumente, y este casi que es el punto de indiferencia, van a estar los dos muy parecidos. Y ahora que está más alta en dólares, puede utilizar más concentrados y este saca alguna ventaja. ¿Qué ocurre? En la medida que el precio de la leche es más elevado, entonces lo que ocurre es que el de mayor producción individual, si es eficiente en el uso de esos concentrados, siempre le va a empezar a quedar un pequeño margen a favor por el incremento del concentrado y el aumento de producción. Por lo tanto, es ahí cuando este establecimiento más intensivo le empieza a sacar ventaja al otro establecimiento más pastoril, ¿sí? Pero bueno, es importante para poder lograr hacer esto, tener claro cada establecimiento cómo está en relación con estos costos. Y de esa manera vas a saber en qué momento tomar la decisión si a este establecimiento le baja la cantidad de concentrado y los deja con una situación más pastoril. Bien, esta imagen es pequeña, pero es una imagen que es de una página del Ministerio de la Provincia, donde lo que muestra que para situaciones medianas,
¿sí? Este es diciembre del 2019 para establecimientos medianos. En nuestra zona un establecimiento mediano tiene 120 hectáreas, ¿sí? Donde hay una superficie alquilada, entre 180 a 190 vacas adultas, diferencias de carga animal, diferencia de producción de leche, ¿sí? Producción diferente porque obviamente este productor se ocupa más y produce más alimentos. Fíjense, apenas 7.800 kilos de materia seca por hectárea. ¿Y qué ocurre? Para ir más a los resultados. El ingreso al capital es muy diferente y muy grande. O sea, este productor de la izquierda, que tiene todo muy parecido al otro, solamente va a tener un ingreso de un 7% del capital y el otro va a tener, esto es pesos por hectárea por vaca por año. Este va a tener 7,3 pesos por vaca por hectárea por año, este va a tener 30, o sea que 4 veces más, con un retorno en porcentaje, una rentabilidad del 1,8 y del 7%, o sea, 3 veces más. Al producir más cantidad de leche con la misma infraestructura, se reduce el costo de producción, con lo cual la diferencia en rentabilidad para uno va a ser de alrededor del 5,7 y para el otro va a ser del 20%. Estos números, a su vez, cuando pasamos a establecimientos más grandes, con alrededor de 300 vacas en ordeña como el que veíamos hoy, esos números se agrandan fuertemente. O sea, fíjense que pasamos de 12 pesos a 40 pesos por hectárea, ¿no? Entonces, es muy importante llevar una gestión muy buena de cada establecimiento, ya que estos números son muy particulares dependiendo de superficie alquilada, cantidad de vacas por hectáreas, cantidad de producción de materia seca por hectárea. Pero esto es importante tenerlo en cuenta, de llevar buenas cuentas para tener una idea de la rentabilidad. Esta era un poco la idea que quería transmitirle en cuanto a pastoreo, ya que trabajo mucho con estos productores y en Argentina el productor tenemos una característica muy importante. El promedio de edad de los productores está por arriba de los 50 años. Yo diría que alrededor del 60-70%, y lo dicen los censos, los productores no tienen un nivel secundario de estudio, o sea que solo han ido a escuela primaria básicamente hasta los 12 o 14 años, y por lo tanto le cuesta mucho estar produciendo hoy en un sistema con mucha tecnología, con mucha exigencia impositiva y que tiene que llevar todo el tiempo los números muy bien, porque la rentabilidad es un porcentaje muy pequeño, ¿no? Yo a algunos les digo que esto es como tener un kiosco muy grande, donde vendemos un montón de caramelos que nos queda pocos centavos por día y tenemos que ser eficientes con esos caramelos. No es cuestión de que nos comamos los caramelos, cada caramelo que nos comemos son centavos que dejamos de ganar, ¿sí? Entonces, ese es un poco el tema. Por lo tanto, como conclusión, ¿qué les quiero dejar? Recordar que hay claves a tener en cuenta para la producción del sistema en pastoreo, ¿sí? Y que requiere de un manejo diario, estar atento todos los días, y hay empleados que lo manejan muy bien, que conocen muy bien sus parcelas y saben cuándo van a entrar otra vez. Por otro lado, tener claro para los entusiastas que es necesario tener una vaca adecuada para cada sistema, y es importante tener en cuenta que si yo no puedo tener alta producción individual porque no puedo usar grano, es importante producir mucho forraje y aumentar la carga. O sea, en vez de tener una vaca de 40 litros que tiene que comer 8 kilos de grano, prefiero tener 2 vacas de 20 que comen pasto y voy a usar la misma cantidad de superficie, ¿sí? Voy a tener el doble de vacas. Por otro lado, saber que la producción de pasto y la eficiencia de cosecha me van a ayudar para hacer leche más barata y para tener mayor rentabilidad del sistema. Y además, la eficiencia de cosecha es clave para realmente poder producir de manera eficiente y tener ingreso neto. No solo estar produciendo el pasto, sino
o aprovecharlo en pastoreo o transformarlo en reservas para poder usarlo en el momento de escasez. Y después, estar atento que la variación de precios nos puede pegar muy fuerte en la rentabilidad del sistema y en algunos casos podemos quedar afuera del negocio agropecuario. En Argentina es muy frecuente que los productores de un momento a otro se den cuenta que están extremadamente endeudados y que ya con el capital que tienen no alcanzan a pagar sus cuentas. Bueno, esto un poco era la idea del planteo de la charla, más allá de los conceptos que les he transmitido, que a lo mejor no hemos profundizado demasiado. A esto lo vamos a ver durante el curso, pero la idea era mostrarle cómo son las clases. La plataforma es inclusive un poco mejor que esta, la que vamos a usar, y las clases son de estas características, ¿no? Donde ustedes van a poder hacer constantemente preguntas, la clase va a quedar guardada y vamos a poder interactuar, inclusive en la plataforma de Perulactia, en el aula, ustedes van a tener un directorio de temas donde en cada tema ustedes van a poder ingresar después de cada clase, van a poder ver otra vez la clase. Por ejemplo, el que no pudo verla en el horario adecuado, por trabajo, por viaje, la puede ver durante la semana. Inclusive puede ver clases anteriores, puede hacer preguntas y ustedes mismos inclusive pueden opinar con las preguntas de sus compañeros. Así que bueno, esta era un poco la idea de transmitirle cómo es el curso y desde ya le agradezco enormemente por la participación. Como bien hoy decía hoy Rocío, hace muchos años que estamos con esto, hace del año 2012 que estamos realizando este tipo de curso, donde hoy justamente miraba las clases de aquella época, donde nos juntábamos a grabarlas para luego subir los videos, ¿no? No teníamos todavía la conectividad que tenemos actualmente para poder estar todo el tiempo conectado, vernos, inclusive por una cuestión de velocidad de internet y capacidad. No hemos conectado la cámara, pero bueno, se puede también. Así que bien, si quieren vayan haciendo preguntas, vamos a contestar algunas preguntas, ¿sí? Y ya luego vemos con Rocío. Victoria dice que teniendo en cuenta el balance energético negativo, durante el periodo de transición. ¿Qué opino sobre el uso de grasa? Bien, hay muchos trabajos, Victoria, donde muestran que el uso de grasa es bueno, pero en inicio de lactancia hay que cuidar la cantidad porque muchas veces disminuye el consumo, ¿sí? Hay que manejar bien la cantidad de grasa que se suministra y la grasa total que tenemos en la dieta, pero sin duda que es una muy buena opción y de hecho en los establecimientos encerrados se usa mucho las grasas, ¿sí? Las grasas generalmente las vamos a usar cuando ya estamos con un límite de los almidones, o sea, cuando hemos sobrepasado 26-27% de almidones en la dieta y queremos aumentar el suministro de energía, por lo tanto podemos estar utilizando estas grasas, ¿sí? Luis pregunta, ahí se me escapó un poco la pregunta. A ver, voy a probar. Luis pregunta, ¿cuánto es el costo de producción de leche expresado en porcentaje en pastoreo y estabulado a ir a Argentina? Bien, si nosotros hablamos del costo de producción de leche en pastoreo, simplemente de alimentación, estamos en el orden de un 34 a 36% cuando usamos grano. En este sistema, por ejemplo, con 9 kilos de concentrados o 8 kilos de concentrados. ¿Está? Y en los sistemas de estabulación estamos un poquito más arriba, ¿sí? Podemos estar entre un 41% hacia arriba, ya que tenemos de todo. O sea, en los sistemas estabulados tenemos gente que
realmente utiliza muchos insumos y por ahí el costo de alimentación puede estar en el orden del 50%, ¿no? Así que bien, ahora bien, ese 50% también está relacionado con la producción individual. Muchas veces yo veo esto, ¿no? Si tengo un rodeo, por ser exagerado, un rodeo en 50 litros y me queda el 50%, me quedan 25 litros. Que a lo mejor tengo un rodeo en 30, que me queda el 60%, pero de esos 30 en realidad me quedan 18, ¿sí? O sea que ahí me quedan más litros libres en el de estabulación. El tema del de estabulación es que estoy expuesto a grandes cambios de precio. En este momento, con los precios actuales de 28 centavos, ese de estabulación probablemente tenga un costo aún mayor que ese 50%, ¿sí? Bien. Otra pregunta es ¿cómo trabajan las vacas en preparto? Nosotros las vacas en preparto las separamos 3 semanas previas a la fecha probable de parto, con una dieta en particular, donde bajamos todo lo posible la cantidad de sodio y potasio, manejamos el balance anión-catión, siempre hacemos análisis de los alimentos, esto lo vamos a ver en manejo del preparto, y hacemos raciones con una cantidad de fibra adecuada, relativamente baja en energía, para mantener un alto consumo, alrededor de 11 a 13% de proteínas, y básicamente manejamos el balance anión-catión, suministro de microminerales y vitaminas, ¿sí? Eso es lo que más trabajamos en preparto. La vaca está en un piquete en grupo, en un predio pequeño donde la vemos, quizás es un predio con 70 a 100 metros cuadrados por vaca, ¿sí? Ese es el lugar que nosotros le asignamos. Sergio pregunta cuánto necesita una vaca para producir 1 litro de leche. Como cuenta simple podemos decir que una vaca podría estar produciendo 1 litro de leche por cada kilo de materia seca, ¿sí? En estos establecimientos que nosotros estamos trabajando en Argentina con más suplementación, podemos ver que las vacas producen alrededor de 26 litros de leche, ¿sí? Con alrededor de 21 kilos de materia seca, o sea que ahí estarían haciendo 1,2 o 1,3 litros de leche por cada kilo de materia seca. Ese es un poco el tema. Catherine dice que cuando hablamos de animales de doble propósito, ¿qué tan rentable es su producción láctea? Yo creo en este caso, Catherine, que los animales de doble propósito están destinados a una situación donde la carne tiene un valor, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en Argentina, a este Holstein tranquilamente utilizamos los machos para engorde y de hecho van a feedlot. Entonces, obviamente no son los más adecuados porque necesitan más energía, pero bueno, eso se debe evaluar en cada país para realmente saber si es rentable la producción de carne separando realmente la producción de leche, ¿no? Porque en algunos casos yo veo que se cambia una vaca Jersey por quizás una pardo, ¿sí? Una pardo suiza, donde la pardo tiene mayor quizás habilidad a producir una cría con más aptitud carnicera que la Jersey, y esa pardo es un poquito más pesada también. Pero bueno, ese sería quizás el caso en evaluación. Por otro lado, cuando ya hoy están haciendo las cruzas cebuinas, o sea, el caso de Girolando, eso me parece que es una raza que tiene alto potencial productivo de leche y también son buenas productoras de carne, ¿no? Jorge dice, ¿qué raza de vaca recomienda para el trópico de Perú a temperatura promedio de 22? Yo creo que si hablamos de trópico, no sé la altura, pero si esa es la temperatura promedio y solo va a ser de pastoreo, yo diría que deberíamos solo en pastoreo estar trabajando con un biotipo de animales que se adapta al pastoreo. Más allá de la raza, puede ser un Holstein neozelandés, que en ese caso podríamos estar frente a una raza
muy adecuada para producir leche y para producir carne, si bien no está concebida como una raza productora doble propósito, pero en Argentina hay mucha gente que tiene Holstein neozelandés o cruzas y realmente los machos se adaptan muy bien para el engorde. José pregunta qué opina del uso del propilenglicol en vacas en transición. Bien, en Argentina prácticamente no se usa, pero es muy bueno el propilenglicol. Nosotros lo vamos a hablar en algún momento como subproductos o como aditivos. Realmente es muy adecuado y yo sé que en muchos países se utiliza de una manera muy abundante, o sea, ya se ha generalizado el uso, o sea, no hay digamos, opiniones en contrario. O sea, yo creo que es muy adecuado el uso como un subproducto energético, ya sea, por ejemplo, para la vaca en transición, quizás una pequeña cantidad también en preparto, o sea, es muy adecuado. Alex pregunta cómo puedo sacar la fórmula de productividad en un establo lechero intensivo. En ese caso, yo siempre digo, cuando es intensivo y encerrado, Alex, se puede, teniendo en cuenta la cantidad de superficie. Quizás el modelo sería el de la última imagen que presenté, el que se usa acá en Argentina. Yo puedo pasarles después un manualcito que hay de Argentina donde dice cómo sacar costos para la producción lechera, que está muy bueno y se adapta bien. Yo siempre digo que para el caso de los sistemas encerrados es más parecido a una ferretería, o sea, yo tengo un capital que es el establecimiento, pero después tengo una gran cantidad de insumos que compro y que vendo, que son los alimentos y el resultado productivo, más allá de la superficie, porque ahí en muchos casos la superficie del campo es muy chica, pensando que a veces compro el 40 o el 50% de los alimentos que le voy a dar a las vacas, ¿no? Entonces ya el análisis entra de una manera diferente y no tanto como lo saco en este caso por hectárea. Así que, Alex, en ese caso yo lo sacaría de otra manera, como un negocio diferente, ¿sí? Doctor Jesús dice, ¿es verdad que alimentar los pastos o tecnificarlos se debe tener en cuenta el mismo parámetro, mejor 2 vacas pequeñas que una grande? Yo creo, Jesús, que sistemas en pastoreo, si la vaca grande es una vaca que requiere de alta energía, en ese caso es así, ¿no? Se lo dije recién, prefiero quizás 2 vacas Jersey de 400 kilos y no una Holstein de 700. ¿Por qué? Porque a la Holstein le tengo que dar grano para que se vuelva a preñar. Solo con pasto, aunque le dé el doble, ella no va a poder comerlo, ¿sí? Muchas gracias y nos veremos, si Dios quiere, en el inicio del curso.